Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al comenzar y dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Bueno, bendito sea Dios, después de haber proclamado esta oración tan famosa del cardenal Jean Bardier sobre el Espíritu Santo. Vamos entonces a mencionar algunos aspectos claves de la consagración. En charlas de formación pasadas a través de este mismo canal de Mater Fátima Internacional, hemos hablado sobre el numeral 120. Es menester, para entender qué es la consagración, pues abordar este tema que se menciona ahí en el numeral 120. Dice así: por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos asemeja y une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Sobre este aspecto hay algo que se llama la acción singular y única que realiza el Espíritu Santo al darnos los rasgos de Cristo, el Espíritu de Cristo, las virtudes de Cristo, la mente de Cristo, el actuar de Cristo, el sentir de Cristo, los divinos y compasivos sentimientos de Cristo. En una palabra, la personalidad de Cristo, la persona de Cristo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Es la obra regia de cristificación que realiza el Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre sus miembros y sobre sus fieles, para forjarlos en la mente de Cristo y llevarlos a la estatura de la mente de Cristo. Esto en teología es lo que se llama el catartismo, con cada kilo, catartismo, que es que todos los miembros en la unidad perfecta, en la unicidad, como miembros de un solo cuerpo místico en Cristo, alcancen la estatura de la mente de Cristo. Esto lo desarrolla muy bien el apóstol Pablo en el capítulo 4 en su carta a los Efesios. ¿Cómo logramos llegar ahí? Entonces, este es precisamente el gran puente de la consagración para hallar la salvación que es Cristo. Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabados y cansados, porque manso es mi yugo, ligera es mi carga, y yo os daré descanso. Muy bien, hay una invitación directa de Jesús a ir a Él, pero no cualquier camino es el más corto, fácil, perfecto y seguro para ir a Él, atender ese llamado, esa convocatoria que Jesús hace a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Muy bien. La voz de Cristo está en la consagración al corazón de María, es decir, oír la voz de Cristo para hallar a Cristo, para seguir a Cristo, para unirse a Cristo y transformarse en Cristo y cristificarse en Cristo, adquiriendo su pensamiento, su sentimiento, su mover, su sentir. Eso es la conversión. Muero para el mundo, vivo para Cristo, dice también San Pablo. Eso es la consagración. San Juan Bautista dirá: es necesario que yo decrezca, que yo mengüe para que Cristo crezca. Muy bien, eso es la consagración.
Pero ¿cómo alcanzamos este camino? Que es la convocatoria directa y el llamado de atender la voz del divino pastor que es Jesús, el sumo pastor de todas las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo atender esta voz de manera efectiva y eficaz y no desviarnos ni confundirnos en falsos cristos? Porque es que también se nos presentan falsas posturas, falsas imágenes, falsas teologías y falsos mensajes y falsas doctrinas de Cristo también. Entonces, ¿cómo evitar esto? Que es también lo que Jesús dirá a los apóstoles cuando les hace la comitio de evangelizar, que no se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha en el caminar del camino, en el desarrollo del camino, en el andar del camino, en el entendido que Jesús mismo dice, yo soy el camino que conduce al Padre. Muy bien, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino que conduce al Padre. Muy bien, pero ¿cómo llegamos de manera corta, fácil, perfecta y segura a Jesús? Ahí está el puente, que es justamente nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Caminar bajo el manto, cubiertos bajo el manto. Hay una imagen preciosa sobre esto que desarrolla San Luis María Grillón de Montfort en otra obra magnífica que se llaman Los 5 métodos para rezar el rosario o el método para rezar el Santo Rosario. Son 5 métodos. En el quinto método de esta otra obra que se llaman Los métodos para el rezo del Santo Rosario de San Luis María Grillón de Montfort. En el último quinto método, él habla de diferentes imágenes, alegorías, signos referidos a la Santísima Virgen María y al poder del Santo Rosario. Y él dice que la columna de nube, mire qué hermoso, la columna de nube que acompañaba al pueblo de Israel en su transitar por el desierto, que es figura del mismo desierto de la vida que hoy nosotros también transitamos en medio de pruebas, dificultades, dolores, tristezas, ataques, persecuciones, etcétera, propios de lo que es seguir a Jesús. Y todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga. Estas mismas palabras. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, el infierno. Pero estrecho, ¿qué estrecho es? El camino que conduce a la salvación. Que pocos lo hallan. Muchos querrán entrar, pocos podrán. Que pocos lo hallarán. Son las palabras de Jesús en los evangelios sobre este mismo tema. Pero entonces, ¿cómo facilitar todo? Justamente este manto, caminar bajo el manto de María, figura de la consagración y estar unido a ella, bajo el manto de ella y debajo de ella, unido a ella, en ella, de ella y por ella y para ella, porque eso es el manto de María. Es lo que desarrolla el Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 257. Bajo el manto de María es eso, que todo debe hacerse en ella, de ella, por ella y para ella, para que a su vez todo sea en Jesucristo, de Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Numeral 257. Eso es estar bajo el manto de María. Entonces, la columna de nube que cubría el pueblo de Israel, dice San Luis María Grillón de Montfort, que es la Santísima Virgen, que era el poder del Santo Rosario. Esa columna de nube que aplacaba la inclemencia del sol, sol que calcinaba, sol que hasta rostizaba la piel, sol que podía traer una profunda deshidratación y la muerte. Y esto lo podemos llevar a la muerte del alma, a la deshidratación del alma, al desierto, a la vida desértica en el alma que puede traer una muerte espiritual, un apagamiento, un enfriamiento. Todo esto es figura de lo que es la vida en el desierto. Y la Virgen nos cubre con su manto. Eso es la consagración, precisamente. Y San Luis decía que estar cubiertos bajo el manto de María era el Santo Rosario, es la nube, es la nube. Y a su vez también es el fuego de la noche. Qué hermoso. Todo esto son figuras alegóricas a la Virgen María que desarrolla San Luis María Griñón, como dije, en esta obra magnífica que se llama Los métodos para el rezo del Santo Rosario. En el quinto método habla de él. Entonces, volvemos al punto. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones, numeral 120 del tratado, es sin duda alguna la que nos asemeja, correcto,
¿En qué parte del universo se le dio el rostro a Cristo? En el vientre de María. ¿En qué parte se le dio toda la fisonomía a Cristo, los rasgos de Cristo? Fue en el vientre de María. Esta obra única, sin igual, singular, prodigiosa, solo la hizo el Espíritu Santo en la humanidad, en la interioridad de María. Y esto es la consagración. Eso es la consagración. Tener vida de interioridad con la Virgen, vivir unido a ella, interioridad con la Madre, unión con la Madre. Y ahí justamente se asemeja uno a Cristo porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Entonces dice así, sin duda alguna que es la que nos asemeja y une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. No existe, y esto es importante resaltarlo, darle esta primacía, honra, reconocimiento y alabanza a la Santísima Virgen María. No existe ninguna otra criatura semejante en pureza, castidad, brillo, grandeza, humildad como la Santísima Virgen María. Ni la santa más santa, ni el santo más santo que la iglesia pueda tener y que haya podido elevar a los altares, y aún los que están siendo, digamos, estudiados en el proceso de canonización, ninguno y ninguna se asemeja a la Virgen María en grandeza, pureza, brillo, inmaculez, como la Santísima Madre. Ninguna. Y dice el tratado, por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes. Nótese que el Espíritu Santo vuelve a utilizar esta expresión, semejanza, es decir, el mismo divino rostro de Cristo. Reproducir el divino rostro de Cristo en nosotros. Es una obra que sí la hace el Espíritu Santo, pero el punto central es dónde. ¿Dónde es que la hace el Espíritu Santo? Sabemos que la hace el Espíritu Santo. Es el llamado a hacer esta obra de reproducir el divino rostro, virtudes, pensamientos, sentimientos, mover, actuar, sentir, espíritu de Cristo. Sí, es la obra, sin duda, estelar, fundamental del Espíritu Santo en nosotros. Pero la pregunta es, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Por qué medio? ¿Por qué camino? Fácil, corto y perfecto y seguro. Lo hace el Espíritu Santo en María. Esto es la consagración. Esto es precisamente la consagración. Ahí se cumplen las palabras de Jesús. Venid a mí los que estéis trabados y cargados. Correcto. Venid a mí, obviamente, a través de la unión del corazón inmaculado de mi Santísima Madre. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y une semejantes y nos hace semejantes a nuestro Señor Jesucristo es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Mire qué hermoso, porque esto aclara aún más lo que es el camino de la consagración, en qué consiste, qué implica. Dice, y en cuanto más te consagres, y esto indica algo interesantísimo, ya lo iré a explicar, y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Es decir, que la consagración no es un camino automático, instantáneo, mágico, que hiciste una serie de fórmulas, de oraciones que forman parte, pues sí, de la consagración ritual que nos habla el tratado, donde efectivamente tenemos que cumplir con unos preceptos, oraciones, fórmulas por espacio de 30 días. Y finalmente, consagrarnos con una oración de consagración definitiva a la Virgen es apenas el primer paso de 7 prácticas exteriores. Esto lo hemos estado hablando en otros programas pasados en Mater Fátima Internacional. Es apenas un paso de 7 prácticas exteriores. Esa es apenas la primera práctica exterior a la Santísima Virgen María. Entonces, como es el primer paso, por eso bien dice San Luis María, cuanto más te consagres, es decir, que la consagración es un camino de vida, es un camino de conversión. Mira qué hermoso. Es un camino de conversión a la Santísima Virgen. No es automático, no es instantáneo.
No es un té que viene en un polvo granulado y que usted vierte en el agua fría o en el agua caliente y automáticamente ya tiene un té instantáneo. Eso no es la consagración al corazón de la Virgen. No funciona así, no aplica así. Es un proceso, es una conversión, es un caminar, donde a través de lo largo de la vida y a lo largo de la vida nos vamos consagrando y nos vamos consagrando, es decir, nos vamos uniendo más y más y más en una experiencia unitiva y transformativa con la Santísima Madre. La perfecta consagración agrega en el párrafo infine de este mismo numeral 120, la perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María. Y aclara al final, por tanto, la devoción que yo enseño, dice San Luis, y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. No es otra cosa, es un avivamiento. Cuando nos unimos a la Virgen y nos consagramos y empezamos a tener experiencias con María, caminando con María, experienciando con María, experimentando con María, en María, de María y para María, hablando del numeral 257, que es caminar bajo el manto de María, como ya dije, es estar bajo el manto inmaculado de la Santísima Virgen María. En el bautismo. En eso consiste la consagración al Inmaculado Corazón. Repetiré de nuevo, es un avivamiento de los dones, gracias y carismas que fueron recibidos en el crisma bautismal. Ese es uno de los primeros efectos que va a traer la consagración. Son 7 efectos que produce la consagración, ya los hemos ido tocando en algunos programas pasados. Estuvimos hablando del primer efecto de la consagración, que es el conocimiento de sí mismo, es decir, la luz del Espíritu Santo vendrá sobre ti con tal potencia, con tal fuerza, que vas a conocer tu mal fondo, tu incapacidad, tu corrupción para todo lo bueno. Y te vas a humillar hasta el fondo de la nada, usando para ello algo maravilloso. La Virgen te va a facilitar, te va a brindar, te va a derramar una de sus grandes virtudes, tal vez la primera gran virtud para poder subir esta escalinata de 10 virtudes y alcanzar la gran virtud de todas, que es la sabiduría divina. Entonces, la primera virtud que la Virgen va a derramar sobre ti es la virtud de la humildad. Es lo primero. Y esto como parte de este primer efecto de la consagración al Inmaculado Corazón. Ya de esto estuvimos también hablando. Muy bien, esto pues nos sirve como para poder entrar más en contexto. Ahora bien, vamos a ver ahora 5 maravillosas promesas que trae la consagración, porque estamos justo en el tema de hoy y los hijos y los familiares. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, hay 5 promesas increíbles, maravillosas, tremendas, que nos da, que nos da el Espíritu Santo cuando nos hemos consagrado a su corazón inmaculado. 5 maravillosas promesas que otorga la Virgen a quien se le ha consagrado. Y ahí entran también, y ahí se abrazan también a nuestros hijos por la consagración de potestad. La consagración por potestad, hablando de nuestros hijos, y ya iré a hablar de estas 5 promesas que también, repito, no solo abrazan a nosotros, sino abrazan a nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. En la consagración por potestad, para poder entender esto bien interesante, en la consagración total a María, que es el numeral 121 que sigue, nos habla de 4 entregas.
entregamos 4 cosas a la Santísima Virgen y de repente no nos hemos dado cuenta que ahí también están incluidos nuestros hijos. Mire qué interesante. Lo primero, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros, numeral 121. Por tanto, cuando te consagras a la Virgen, le entregas, dice, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Tiene que ver, y evidentemente, que esta palabra se ubica en un plano intrínseco y personal. Se refiere a nuestros sentidos, los nuestros, no lo de nuestros hijos, obviamente. Los bienes exteriores llamados de fortuna presentes y futuros, tus bienes, no los de otros. Los bienes interiores y espirituales. Aquí es donde te me quería entender. Perdón, pasé por alto la segunda, que es el alma con todas sus facultades. Se refiere a la voluntad, la nuestra, no la de los demás. Muy bien, pero ¿dónde encajaría así la consagración por potestad a la luz de estos 4 pisos? En la última, cuando dice los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. Justamente en este plano entra la consagración por potestad de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son un bien espiritual. Es una gracia, es un don, es una bendición que Dios nos ha dado y como todo don y toda gracia y todo carisma debe ser cuidado, debe ser administrado, bien cuidado para presentarlo a Dios dando fruto de manera multiplicativa. Es decir, que nuestros hijos, sea un hijo, sea 2 hijos, sea 3 hijos, usando la parábola de los talentos, usando esta imagen, presentarlos a Dios finalmente con fruto multiplicativo y reproductivo para alabanza y gloria de Dios. Entonces los hijos no solamente se refieren a una vida humana, son también una gracia, un don y una bendición que Dios nos ha dado. Entonces es un bien espiritual que el cielo nos ha entregado en grado de préstamo porque nuestros hijos pues no son nuestros, no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Nosotros simplemente somos como esos curadores, tutores, albaceas que están cuidando, que están guiando, ¿verdad? El crecimiento, el buen crecimiento, la buena madurez que fructifiquen en la vida espiritual. Ese es nuestro trabajo como tutores, curadores, pero no somos los dueños de la vida de ellos. El único dueño de la vida de ellos es Dios y los hijos son prestados. Esto lo hemos hablado. Se dice de muchas formas y maneras. Entonces, entendido así, evidentemente aquí habla de unos bienes interiores y espirituales. Entonces, estos bienes interiores y espirituales tienen que ver con el sacramento del matrimonio y con los hijos que se hallan y se dan dentro de ese matrimonio. Interesante. Se lo entregas a la Virgen. Es decir, que ya tu marido no es más tu marido. De cierta forma, ya le pertenece a la Santísima Madre. Esto es interesantísimo, ¿no? Aquí nos acordamos de Conchita Cabrera, Concepción Conchita Cabrera de Armidas, en México, cuando el Señor evidentemente la fue preparando. Hubo un camino de preparación para esto que ahora voy a comentar. No fue de la noche a la mañana, no fue de sopetón. Jesús viene a hacerlo, obviamente la preparó en santidad, en entrega, en renuncia, en obediencia, en elevación espiritual. Y finalmente, en un momento de la vida de ella, Jesús le pregunta y le dice que elija entre él o su esposo. Y ella, sin titubear, eligió a Jesús el Señor. Al poco tiempo, a los pocos días, a las pocas semanas, finalmente el esposo muere y queda ella sola. Bueno, entonces, esto lo doy como un ejemplo, pero no fue de manera impositiva. Jesús preguntó y el alma libremente decidió y libremente eligió. Que quede bien claro. Entonces, en este sentido, vemos que hasta pues, el esposo y la esposa le pertenecen a Dios. Así las cosas, estos bienes, en este cuarto segmento, en este cuarto estadio, ahí entregamos también, o sea, todo don y gracia que nos fue comunicado, incluido la crianza de los hijos, porque eso es un don. Eso es un don y una gracia. También se la entregamos a María. Es ella la dueña de ese don, es ella la dueña de esa gracia, y esto es parte de la consagración por potestad. Un ejemplo claro también, porque aquí vemos, fíjate que en el numeral 120, que es el anterior,
Estábamos diciendo, esta es la devoción que yo enseño, dice San Luis, y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Correcto. ¿En qué momento de la vida de nuestros hijos recibimos esta potestad? Justo en el momento cuando vamos a presentar o cuando presentamos a nuestros hijos para recibir o para que reciban la adopción de ser hijos del Padre a través de Jesucristo. Entonces, en ese momento que es el crisma del óleo bautismal, nosotros los padres como tutores, curadores, se nos da la facultad, los dones, la gracia precisamente de pastorear la vida de nuestros hijos para Cristo. Ahí es donde tenemos entonces la potestad, precisamente. En el bautismo de nuestros hijos, Dios nos entrega esta potestad de ser curadores, tutores, pastores de la vida de nuestros hijos como ovejas de este rebaño que se llama la iglesia doméstica. Y entonces la consagración, habiendo hecho esta explicación, la consagración, precisamente como dice San Luis, es una renovación. Ojo con esto, una renovación, actualización de los dones y gracias recibidos en el bautismo. No solo los nuestros, sino sobre nuestros hijos también. Entonces, cuando nosotros consagramos y unimos por la potestad de que es un don y un talento que nos fue entregado de Dios para que produzca fruto espiritual, hablando de la parábola de los talentos, precisamente a través de la consagración es que traemos este avivamiento también sobre los dones y gracias que el Espíritu Santo imprimió en la vida de nuestros hijos. Uno va recogiendo testimonios a lo largo de muchos sitios donde uno va y uno recoge un denominador común, un testimonio que es denominador común, que se repite como una constante. Yo mismo soy testigo de ello en la vida de mis hijos, que cuando nosotros por potestad, cuando estamos haciendo nuestra consagración y en esa misma consagración que nosotros estamos haciendo o que estamos renovando, si estamos en el estadio ya de renovarla por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, etcétera, incluimos a nuestros hijos y abrazamos a nuestros hijos y nuestros esposos también en esta consagración. Acontece algo interesante, que al pasar del tiempo, a veces un poco más rápido, a veces un poco más lejano, pero se cumple. Y es que uno empieza a ver un resurgimiento de la vida espiritual en ellos. Uno empieza a observar que ellos empiezan como a volver a la vida espiritual. Es como si resucitaran, es una resurrección espiritual y salieran muchas veces de esa oscuridad, de ese mundo, de ese apagamiento, de ese alejamiento y enfriamiento en el que se encuentran alejados de Dios. Y de repente uno empieza a observar en ellos que hay como un, un reverdecer, un reencenderse, un iluminarse, un desear y querer saber de Dios, preocuparse por Dios, deseos de ir a la misa, deseos de rezar, deseos de acercarte, empiezan a preguntarte en relación a Jesús, en relación a la Biblia, en relación a la oración, se unen ahora entonces a la oración, los ves rezando, es decir, empieza a haber una resurrección espiritual en la vida de ellos o empiezan ellos a tener experiencias en grupos espirituales de la iglesia donde empiezan también a resucitar y a levantarse espiritualmente a través de una experiencia por medio de un grupo. Es decir, uno lo empieza a observar en la vida de ellos o del esposo o de los hijos con el tiempo, a veces más temprano, a veces un poco más tardíamente, pero se empieza a observar esto. Esto es un denominador común, fruto de lo que hace la Santísima Virgen María, producto de la consagración a su Inmaculado Corazón. Ahora quiero ir para continuar con esta charla y después iremos al compás de preguntas y respuestas, si es que las hay. Justamente hay 5 acciones y esto tiene que ver con nuestra consagración y también cuando lo hacemos por potestad uniendo a nuestro esposo y en el caso de los esposos y de las esposas, ¿dónde recibimos esta potestad? Pues en el sacramento del matrimonio. En el caso de los hijos, en el sacramento del bautizo. Y en el caso, incluso cuando somos padrinos, esto es muy interesante.
muy interesante. Recuerda que los padrinos de bautizo tienen una responsabilidad de hacer padrinaje espiritual, acompañamiento, consejería, preocupados por la salvación del alma del bautizado. Lo mismo en el caso del confirmado, cuando hay padrinos de confirmación. Entonces el padrinazgo de la confirmación es eso mismo también, esa preocupación, ese acompañamiento, ¿verdad? Entonces esto nos da una idea de que la misma iglesia reconoce esta labor misionera de acompañar, de ser como vigías, atalayas en el bautismo o en el sacramento de la confirmación. Ahí vemos también la consagración por potestad. Miren, qué interesante. Si puede más un padrino, ¿cuánto más el padre y la madre? Haga esa conclusión. Si puede un padrino, ¿verdad?, ejercer eso se llama mayordomía. Si puede un padrino de bautismo o un padrino de confirmación ejercer mayordomía espiritual sobre el bautizado o sobre el confirmado, cuánto más el padre, cuánto más la madre, y esto lo reconoce la iglesia. Y en el caso de los esposos y las esposas, pues esto tiene que ver con el sacramento, ¿verdad? El sacramento del matrimonio. Ahí mismo pues, se recibe en la vida, en la muerte, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. Tienes la obligación de asistir, cuidar, proteger, velar. ¿Qué es eso? Pues la potestad de cuidar el alma, de velar por todos los viáticos que necesite el alma del esposo o de la esposa. La esposa se comprometió por el sello del sacramento matrimonial, ¿verdad? Se comprometió en el altar delante de Jesús y recibió la gracia inmarcesible por la celebración del santo sacramento del matrimonio. Reciben los dos cónyuges, reciben la gracia inmarcesible de poder recibir la fuerza del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Entonces, en la vida, en la muerte, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, ¿no? Como bien dice, correcto, en toda necesidad que el alma tenga, el esposo y la esposa tienen la facultad de proveerle todo lo necesario para que esa alma se salve. Y preguntamos, ¿será acaso la unión a María, la consagración a María, el bálsamo de bálsamos, la medicina de medicinas, que necesitará el esposo o la esposa para que se salve? Por supuesto que sí. Ahí más claro está todavía la consagración por potestad, el legado, porque es un legado divino venido de Dios, dado a los padres, ¿verdad? Hacia los hijos o hacia el cónyuge, para poderlos unir a María y darles el viático por excelencia que los lleva a Cristo y los salva a Cristo, que no es otra cosa que la unión a su corazón inmaculado. Vamos a examinar, avanzaremos hasta donde el tiempo hoy no lo permita y mañana pues continuaremos con el resto de las 5 promesas. Vamos a avanzar hasta donde el tiempo, repito, no lo permite. Veamos, numeral 201, para entender bien la consagración en nuestro plano intrínseco personal y la abrasiva, la que abraza entonces al padre, a la madre, a los hijos, a la familia, etc. Veamos ahora los amables cuidados de la Santísima Virgen como la mejor de todas las madres. Prodiga a los fieles servidores que se han consagrado a ella, de la manera como acabo de indicar y conforme al ejemplo de Jacob. Aquí hace una alusión referido a Jacob, Esaú, ¿verdad? Y Rebeca, Isaac en el Antiguo Testamento. Entonces, el primer cuidado, la primera promesa que hace la Santísima Virgen a quien se consagra o a quien consagran a su corazón inmaculado es el amor de María. María los ama. El amor de la madre. ¡Wow! Esto es algo increíble. ¿Qué es el amor de María? De lo cual empezamos ya a recibir y a participar en el momento de la consagración a su corazón inmaculado. ¿Qué es el amor a María? Vamos a tratar de entender esto porque esto es extremadamente profundo y lleno de misterio. Dice así: yo amo a los que me aman. Esto es una alusión a una cita de la palabra. El primer punto, la Virgen los ama, o sea, a ti, a mí y a quien tú abraces a su corazón inmaculado.
Porque antes de avanzar en estos puntos, quiero recordar lo que nos dice el numeral 175. ¿Qué nos dice el numeral 175? Nos da el poder, nos da la autoridad y el poder de poder unir a otros al corazón de María. ¿Qué dice aquí? Maravilloso, dice acá. María es la Virgen fiel que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas de que la Eva infiel causó por su infidelidad. Y alcanza a quienes confían en ella la fidelidad para con Dios y la perseverancia. Por esto, un santo la compara con una áncora firme que lo sostiene e impide que naufraguen en el mar tempestuoso de este mundo, en donde tantos perecen por no aferrarse a él. Hermanos y hermanas, cuando consagramos a nuestros hijos, a nuestros esposos, incluso familiares en la línea colateral, a la Virgen María, ya incluso sea ascendente o descendente, porque esto también abraza a nuestros familiares en el purgatorio, porque la Iglesia reconoce que perfectamente y es un sufragio poderosísimo hacer rosarios por los familiares difuntos y por todas las almas que están en el purgatorio. Es doctrina y tradición milenaria de la Iglesia hacer esta poderosísima oración del Santo Rosario. Cuando hacemos el rosario los estamos uniendo a María, los estamos atando a María, los estamos consagrando a María aun cuando estén en el purgatorio. Esto es interesante, o sea que hasta aún en el purgatorio y la iglesia purgante aplica también la consagración al Inmaculado Corazón. No en balde, una de las 5 promesas que da la Virgen María en su advocación de la Virgen del Carmen, a quienes han sido muy devotos a la Virgen, es que ella descenderá el primer sábado de la muerte de ese fiel a sacarlo, a rescatarlo de los fuegos purificantes del purgatorio, ¿correcto? Entonces ahí vemos que la Virgen, y por muchas otras revelaciones, que la Virgen acude y va al purgatorio a consolar, a liberar. Por tanto, es correcto, es teológica y correctísimamente decir que se puede consagrar, se puede unir un alma del purgatorio a la Virgen María por nuestras oraciones, por nuestros sacrificios, penitencias y sobre todo por el, el supremo sacrificio de la Eucaristía. Muy bien. Mire lo que dice acá. Interesantísimo. Ella es un ancla. Es decir, cuando nosotros consagramos a nuestros esposos y nuestros hijos y familiares colaterales, ascendentes o descendentes, a la Virgen, les ponemos un ancla de salvación encima. Es como si tú le dijeras a tu hijo espiritualmente, mira, hijo mío, hija mía, ven para acá, y le pones un ancla, pacataplón, y esa ancla ejerce un peso de salvación. ¿Te imaginas un ancla en las manos de él y esa ancla imprime peso sobre sus pies, da firmeza, peso para que cualquier viento de aire, de doctrina, del diablo, del mundo, de la carne, no se lo lleve por delante? Es decir, no venga una borrasca de viento infernal, de fuego diabólico, de viento del diablo de este mundo, con toda la perdición que hay de este mundo, y ese viento se lo lleve y lo condene. No, 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 no. Al contrario, cuando tú le colocas un ancla, porque tú consagras a tu hijo en la misma consagración o la renovación que tú estás haciendo, a tu esposo y tu hijo le colocas un ancla, hermano, entiéndelo. Es un ancla, eso se llaman pesos de gloria. San Pablo habla de esto en su carta a los Corintios. Pesos de gloria, es decir, un peso para que su alma no sea arrebatada, no sea llevada por cualquier viento o aire del diablo engañoso de este mundo. Cualquier huracán del infierno no se lo lleve, sino se mantenga firme. Jesús habla muy bien de esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla de que el que edifica en la roca y el que no edifica en la roca, como dice bien el Evangelio, aquel hombre, ¿a qué compararé aquel hombre que escucha mis palabras y las obedece? Es como si fundara su casa sobre la roca y cuando soplaron los vientos fuertes, los vientos recios, no sufrió pérdida. Y ¿a qué compararé aquel hombre que escucha mis palabras y no las pone por práctica? Es aquel que edificó sobre la arena y vinieron los vientos recios y fuertes y sufrió gran pérdida. Bueno, es exactamente para que esos vientos recios, que es el mundo, el demonio y la carne, no se lleven por delante a nuestros hijos. Le pones un ancla de peso. Eso es lo que dice precisamente acá.
Por esto un santo la compara con un áncora. Áncora es ancla. Áncora firme que lo sostiene e impide que naufraguen en el mar tempestuoso de este mundo. Eso es lo que sucede con tus hijos cuando lo consagras al Inmaculado Corazón de María, en donde tantos perecen por no aferrarse a ella, pero tú los vas a aferrar. Pero hermano, pero ahí dice que parecería que él tiene que aferrarse, que él tiene que elegir. No, mira lo que dice, no necesariamente es ese camino. Puede ser el otro camino de la mediación, de la intercesión, porque esta es otra forma de entender la consagración por potestad. La consagración por potestad hacia tu esposo, hacia tus hijos, hacia tus seres en la línea colateral, ascendente o descendente, y aún tus familiares en el purgatorio, es mediación, es intercesión, es decir, la consagración es a ultranza una oración de intercesión. Si tú ves, toda la consagración se comienza a través de oraciones de intercesión a la Virgen, ¿correcto? Entonces, la consagración por potestad es oración de mediación, es oración de intercesión, donde tú medias, intercedes a través del acto de la consagración y atas y unes a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares, ¿verdad? Y aún los que estén en el purgatorio, al corazón inmaculado de María. Entonces, mira lo que dice aquí en el numeral 175, dice: atamos, dice, las almas a tu esperanza como una áncora firme. Así dicen los santos de la iglesia. Atamos. Atar, ¿qué es? Unir, sujetar, ¿verdad? Amarrar al corazón de la Santísima Madre. Y recordamos una palabra del padre Stefano Gobbi, como ya lo comentamos en programas pasados, donde muy angustiado él le dice a la Virgen: en todas las ciudades donde voy, todos los padres me expresan la misma angustia por sus hijos que se están perdiendo, se están condenando, que ya no quieren rezar, que ya no quieren orar, que ya no quieren ir a la misa, que antes sí lo hacían y ahora no lo hacen, que cuando fueron a la universidad esto les cambió el pensamiento, les lavaron el cerebro y ahora no quieren saber de Dios. Bueno, toda esta angustia la expresaban los padres al padre Stefano, y él va a la Virgen María y la Virgen le dice: diles que en el rosario digan lo siguiente: quiero atar a mis hijos a tu Inmaculado Corazón. Y la Virgen le dio esta promesa y dijo: prometo. Cuando la Virgen promete, es palabra de Cristo en ella, hermano. No miente la madre, porque ella está toda llena de Cristo. La Virgen dijo: prometo salvarlos. Y salvarlos es salvarlos, no solo de las cosas malas de este mundo, sino también el alma para la vida eterna. Bendito sea el Señor. Eso es atar. Y aquí lo dice el numeral 175. Los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos a ella. Esa es el ancla que tú le vas a dar con la consagración, la oración de intercesión a través de la consagración. Le vas a tirar un ancla, un peso de gloria, un peso de salvación, para que el aire de Satanás, el huracán, los vientos recios del diablo no se los lleven. Muy bien. Los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos a ella, y a ella ataron a otros para que perseveraran en virtud. Lo volverá a decir: estos santos, dice la palabra del tratado, y a ella, a la Virgen María, ataron a otros para que perseveraran en la virtud. Bendito sea el Señor. Dichoso pues una y mil veces los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María, como una áncora, o sea, ancla firme. Los embates tempestuosos, esta es la promesa, cuando tú atas y unes a tu hijo, a tu esposa, ¿verdad? El corazón inmaculado de María y familiares colaterales, ascendentes y descendentes, incluido las almas del purgatorio. Dice claramente aquí: qué hermoso esto, dichosos, bienaventurados, pues una y mil veces los cristianos que ahora se aferran, y eso es lo que hacemos cuando aferramos a la Virgen a nuestros hijos, y enteramente a María como una áncora firme, cuando le ponemos esta áncora a través de la oración de intercesión de la consagración. Los embates, esta es la promesa, los embates tempestuosos de este mundo no los podrán sumergir, ni les harán perder sus tesoros celestiales. Esa es la promesa que Jesús dice: y al que edifica sobre la roca, ni que soplen vientos recios, ni porque el infierno entero sople contra él, ese hombre sufrirá pérdida. Es la misma palabra del Señor, aquí lo confirma.
Bienaventurados, dichosos, quienes entran en María como en el arca de Noé. Es hacer entrar a tus hijos en el arca de Noé cuando los consagras por potestad. En el entendido que la oración de consagración a la Virgen es una oración de intercesión y de mediación por excelencia. Por tanto, la Iglesia reconoce que la oración de mediación e intercesión por los demás es totalmente válida. Está en la Escritura, está en la palabra, está en la tradición, está en toda la enseñanza milenaria de la Iglesia. Muy bien. Dichosos quienes entran en María como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio, y más cuando nosotros los hacemos entrar, ¿verdad? Más todavía. Las aguas del diluvio, de los pecados que anegan a tantas personas, no les harán daño. Miren otra promesa. No les harán daño las aguas polutivas, inmundas y féstidas del demonio en este mundo, que es toda esta cloaca y porquería que hoy está perdiendo a la juventud. Ya sabemos qué es el aborto, la ideología de género, el movimiento LGTB, homosexualismo, lesbianismo y todas las perversiones sexuales habidas y por haber, las drogas, todo esto que hoy está perdiendo a los jóvenes. Aquí la promesa es clara: las aguas del diluvio de los pecados que anegan a tantas personas no les harán daño. Si tú sumerges a tu hijo, a tu hija, a tu esposa en el arca de Noé de estos tiempos, que es el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, porque los que obran por mí no pecarán, dice la divina sabiduría, es decir, los que están en mí para trabajar en su salvación no pecarán. Dichosos los hijos infieles de la infeliz Eva, de donde venimos nosotros por el pecado original, que se aferran a la madre y virgen fiel, y lo que hacemos nosotros, uniendo a nuestros hijos, aferrándolos y atándolos a ella precisamente, la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí misma. Si somos infieles, ella, la Virgen, permanece fiel. Mire qué tremendo esto. O sea, aun cuando fuésemos nosotros infieles, ella permanecerá fiel. Pero madre, yo he faltado a mi consagración, a los votos de mi consagración. No importa, cuando tú seas un gran delincuente, merecedor del infierno, yo prometí por el nombre de mi hijo que intercedería para poderte salvar. Qué grande es el amor de la madre. Ella permanece fiel porque no puede negarse a sí misma, no puede negar el amor de Jesús para ti, para mí, para tus hijos y para tu esposo y para tu esposa. Y responde siempre con amor a quienes la aman. Qué hermoso. Yo amo a los que me aman, y los ama no solo con amor afectivo, sino también con amor efectivo y eficaz, impidiendo mediante gracias abundantes, que eso trae la consagración, mediante gracias abundantes, incluso la Virgen crea en Cristo, produce en Cristo una gracia que de repente no ha existido, la crea, la produce en el poder de Cristo para salvarte a ti y para salvar a tu hijo, tu hija y tu esposo si es necesario. Si esa gracia no ha existido antes en la historia, la Virgen en el poder del Espíritu Santo, porque ese poder le fue dado a ella. Ella le fue dado ese poder de poder crearlo en el poder del Espíritu Santo, crea esa gracia única para poderlo salvar. Qué tremendo esto, hermano, qué maravilloso. Y los ama no solo con amor efectivo, sino también con amor efectivo y eficaz, impidiendo mediante gracias abundantes que retrocedan en la virtud o caigan en el camino y pierdan así la gracia de su Hijo. Esto es el amor de María, la primera promesa que hace la Santísima Virgen a quienes se han consagrado a su Inmaculado Corazón. Como dice el numeral 201, para concluir, y dejaremos para mañana las otras 4 promesas referidas a la consagración al Inmaculado Corazón. Los ama porque es su madre verdadera, y una madre ama siempre a su hijo, fruto de sus entrañas. Este es otro efecto increíble, que cuando tú y yo y tu esposo y tu esposa los consagramos a María, ella ya no te ve a ti, no ve a tu esposo, no ve a tus hijos, ve a Jesús en ellos y en ti. Deja de ver a fulano sultano, ve a Jesús en ti y en mí y en tus hijos y en tu esposo. Y por tanto siente el mismo amor de predilección que ella siente por Jesús, porque ya no te ve a ti, no me ve a mí, sino ve a ellos, en ti y en mí. Esto es algo
que, repito, anonada la razón humana. Es muy difícil comprenderlo y racionalizarlo. Los ama en respuesta al amor efectivo que ellos le profesan como a su cariñosa madre. Los ama porque como predestinados que son, también los ama Dios. Los ama porque se han consagrado totalmente a ella y son, por tanto, su posesión y herencia. La consagración, el áncora firme, el sujetarse y amarrarse firmemente a la Virgen y amarrar a otros y sujetar a otros, no es otra cosa, como bien lo dice aquí, que nos convertimos, y tus hijos y tu esposa también, por la consagración de potestad, nos convertimos todos en posesión y herencia exclusiva de la Santísima Virgen